Bueno, entonces, habiendo sabido, digamos, que es la media o el valor esperado, es importante también conocer el concepto de varianza para poder, digamos, que medir o tener una medida de variabilidad o dispersión de los datos pues observados, ¿sí? Entonces, con la varianza, por ejemplo, podemos encontrar la desviación estándar, que básicamente es esa medida que nos indica qué tan dispersos están los datos en su conjunto de ese promedio, de ese valor esperado que hayamos. Entonces, para encontrar la varianza, pues miremos, aquí se plantea una fórmula que es varianza de la variable es igual a esta figurita que se llama sigma al cuadrado, es decir, bueno, se halla de la siguiente manera, que es la suma de los valores menos la media o valor esperado, como le dijimos ahorita, al cuadrado por cada una de sus probabilidades. Entonces, es decir, tenemos que hacer esta operación por cada uno de los datos o de las observaciones y sumarlas después. Esa suma total nos da la varianza. Entonces, bueno, y para adelantar, la desviación estándar sería esta, sería la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la desviación estándar sería solo el sigma, que sería la raíz de todo eso que ya hicimos. Pero más adelante pues veremos eso. Por ahora vamos a encontrar la varianza. Es una vaina bien sencilla. Listo, entonces vamos a encontrar el valor de la varianza y para esto pues vamos a seguir esta secuencia, que la tabla está en el libro, pero para explicarlo un poco. Entonces lo primero que debemos hacer es hallar esta diferencia entre los valores observados, que en este caso es el número de carros vendidos por día, y la media. Entonces recuerden que la media o el valor esperado lo acabamos de encontrar y era 1.5. entonces la idea es, entonces x, cada uno de estos x, menos 1.5, que es la media porque es constante o es la misma para todos. Entonces 0 menos 1.5, 1.5. 1 menos 1.5, menos 0,5. 2 menos 1.5, 0.5. 3, 4 sería y 3.5. Listo. Esta es esta diferencia. Ahora debemos, o nos piden hallar, o para poder llegar al resultado que necesitamos, que es el de la varianza, tenemos que elevar al cuadrado estas diferencias. Entonces 1.5 al cuadrado es 2.25, menos 0.5 al cuadrado es 0.25, 0.5 al cuadrado, igual que el anterior, es 0.25, 1.5 al igual que menos 1.5 es 2.25, el de 2.5 es 6.25 y el de 3.5 es 12.25. Listo. Entonces, ya teníamos los valores de las probabilidades que nos da el ejercicio. Ahora, para llegar a la fórmula de la varianza, que es la suma de estos resultados, vamos a encontrar esta multiplicación tal cual está acá. Ya tenemos x menos μ al cuadrado. Ahora solo tenemos que multiplicarla por la probabilidad, que es f de x. Entonces, para esto vamos a multiplicar. Entonces, 2.25 por 0,18 nos da 0,4050. Voy a anotarlo si
es esta multiplicación, 0.25 por 0.39, 0,0975. Ahora este por este es 0,06. Ahora este por este es 0,3150. Este por este es 0,25 y este por este es 0,1225. Listo, entonces ya tenemos ese producto. Ahora lo que debemos hacer, como la fórmula indica, es la suma, de este producto, x menos μ, es decir, el valor menos la media al cuadrado por la probabilidad. O sea, simplemente es coger cada uno de estos valores y sumarlos. Entonces el valor de esa suma es 1.25. Entonces ese valor de 1.25 es mi varianza, es decir, el sigma al cuadrado del que les hablé hace un momento. Listo, y como les decía, entonces la desviación estándar, que sería sigma, entonces es la raíz cuadrada de la varianza, que es sigma cuadrado. Entonces, como nuestra varianza es 1.25, entonces nuestra desviación estándar sería la raíz de 1.25. Y esa sería la desviación estándar de la cantidad de autos vendidos, que sería 1.118. Listo, entonces vamos a ver la distribución de probabilidad binomial, y para esto vamos a empezar un poco de adelante hacia atrás y vamos a empezar a mirar la función de probabilidad binomial. Solo la pongo porque es a lo que debemos llegar al final de ver esta parte, que es la última parte del capítulo, para tener en cuenta algunos elementos. Entonces, esta que ven acá es la función de probabilidad binomial. Entonces, tiene unas partes que van a ser las mismas en lo que vamos a ir de su explicación de cada una de sus partes. Entonces, n es el número de intentos, n sobre x es una permutación, para que lo googleen y puedan revisar el concepto. P es el número de éxitos o la probabilidad de éxito en un ensayo, y 1 menos P o Q se encuentra en algunos libros, es un fracaso o la probabilidad de un fracaso en un ensayo. Y como sabemos que la suma de todas las probabilidades es igual a 1, entonces, para explicar un poco esto, sabemos que la suma de las probabilidades, como veníamos hablando anteriormente, debe ser igual a 1. Entonces, si la suma de todas las probabilidades es igual a 1, sabemos que, a ver, me lo pongo por acá, P más Q debe ser igual a 1, ¿cierto? Porque si la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso debe ser igual a 1, ¿sí? No hay más porque es binomial, es decir, que hay dos posibilidades. Entonces sabemos que despejando, por ejemplo, Q, entonces si despejamos Q nos da esto, que pasamos la P para allá, 1 menos P es igual a Q. ¿Listo? Entonces estas son las partes, ya vamos a ir pedacito por pedacito. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer para entender la función de probabilidad binomial, que fue la que expusimos ahora, es entender que es un experimento binomial. Entonces, un experimento binomial es aquel experimento que cumple con 4 características. La primera es que consta de varios intentos. ¿Cuántos intentos? Los que sean, un valor n cualquiera. Puede ser 2, 5, 10, a eso se refiere la n, puede ser cualquiera.
La segunda es que solo tiene dos posibilidades, es decir, como en el lanzamiento de una moneda cualquiera al aire, entonces solo tenemos cara o sello, ¿sí? A una de esas posibilidades se le llama éxito y a la otra se le llama fracaso. La tercera condición es que la probabilidad no cambia entre intentos, es decir, que la probabilidad de que caiga cara y la probabilidad de que caiga sello en cualquiera de las veces que yo tire la moneda es la misma, ¿sí? En el caso de la moneda pues sería un medio porque digamos que la moneda está equilibrada, ninguna de las dos caras pesa más que la otra y demás, ¿sí? O no se cambia de moneda entre ensayo. Y la cuarta característica es que los intentos son independientes, es decir, que un intento no tiene nada que ver con el intento anterior, o sea, no se condiciona al intento anterior. ¿Listo? Esas son las cuatro probabilidades, las cuatro características para saber o que debe cumplir un experimento binomial. Listo, entonces vamos a la siguiente parte, que en el libro aparece como el número de resultados en los que hay, o sea, en el experimento, que hay X número de éxitos en ensayos. Entonces, vamos a desmenuzar esto. Entonces, n sobre x, esta es la forma como se simboliza, si se acuerdan, o pues como se escribe, si se acuerdan en la función de probabilidad que escribimos ahorita, aparecía esta formulita, o esta forma, que eso significa la siguiente, o pues la ecuación sería así. Listo, esa es nuestra ecuación. ¿Qué quiere decir? Básicamente, estos signos de admiración hacia abajo, por ponerlo así, o estas is invertidas, significa o quieren decir que es una operación, el operador factorial. ¿Qué quiere decir esto? Ya vamos a ver. Entonces, esta ecuación nos muestra cómo se debe interpretar y desarrollar es la fórmula de la permutación, pues. Entonces, n es el número de ensayos y vamos a explicarlo con esto. Entonces, por ejemplo, con la moneda. Entonces, vamos a tirar 5 veces la moneda al aire. Entonces, n es igual a 5. Pero nosotros vamos a decir que quiero que caiga cara, ¿sí? Entonces, cae de las 5 veces, cae 3 veces cara. Entonces, x es igual a 3. Entonces, tendríamos que si n es igual a 5 y x es igual a 3, lo reemplazamos. Y el resultado sería lo siguiente. Sería 5 factorial sobre 3 factorial por 5 menos 3 factorial. Si ustedes se dan cuenta, nunca el número de intentos será menor al número de aciertos, ¿sí? Por mucho serán iguales, o sea, este número siempre será positivo o cero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el factorial, y esto es una propiedad, el factorial de 0 es igual a 1 siempre. Entonces, ¿qué significa este factorial? Voy a ir borrando para poder ir escribiendo. Voy a ir devolviéndome y ir borrando y demás. Entonces, 5, este factorial, 5 factorial sería, bueno, esto se expresa así, más que matemáticamente. N factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente, ¿sí? Hasta, digamos que cumplir. Entonces vamos a ponerlo para el caso del 5. Entonces 5 factorial sería 5 por 5 menos 1, 4 por 5 menos 2, 3 por 5 menos 3,
2 por 5 menos 4, 1 por, bueno, aquí el factorial de 0 pues sería 1, entonces se plantea así, sobre 3 factorial, entonces 3 por 3 menos 2, 2 por 3 menos 1, 1, ¿sí? Y 3 menos 0 pues sería 3, ¿sí? Entonces ya está. Y ahora sería este factorial, pero pues hacemos primero la suma para aplicar el factorial. Entonces 5 menos 3, 2 factorial. ¿Sí? Tenemos, listo, lo tenemos así. Ahora vamos a desarrollar este 2 factorial. Entonces tendríamos que 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre 3 por 2 por 1 por 2, que sería este, por 2 menos 1, que sería 1. Entonces ahí está desarrollado nuestros factoriales. Ahora, como son multiplicaciones, son puros productos, pues se puede cancelar. Entonces 1 con 1, 2 con 2 y 3 con 3. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué nos daría? Nos daría 5 por 4, 5 por 4 sobre 2 por 1. Entonces, como ustedes saben, 5 por 4 es 20 sobre 2, entonces 20 dividido en 2, 10. Entonces, nuestro resultado es que la permutación de 5 intentos con 3 aciertos es de 10. Y listo, eso sería esta partecita de esa función. Entonces, esta es la otra partecita de la ecuación, ¿sí? Esta es el P es la probabilidad de éxito en un ensayo, 1 menos P es la probabilidad de fracaso, recordando lo que vimos que P más Q es igual a 1, o sea, esto podría estar en algunos textos como Q, es normal que aparezca así, pero pues en este caso lo vamos a dejar con P. Entonces, X sigue siendo lo mismo, es decir, la cantidad de aciertos y N el número de intentos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la moneda, ¿sí? ¿Qué es la probabilidad de sacar cara una moneda? Entonces, si yo tiro una moneda sería un intento sobre ¿cuántas posibilidades? 2, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de éxito es un medio, ¿sí? Y si aplicamos esto, la probabilidad de fracaso, que sería esta parte, sería 1 menos P. O sea, 1 menos un medio, o sea, también un medio. ¿Listo? Entonces, simplemente pues sería desarrollar esto. Si P es un medio y X, recuerdan que era 3 por 1 menos P, que es 1 menos un medio, N que era 5 y X que era 3, entonces nos queda de la siguiente manera. Nos quedaría que, por acá, un medio a la 3 por 1 menos un medio es un medio a la 5 menos 3, 2, y así de fácil. Entonces, esto sería, por propiedades aquí exponentes, sería 1 a la 3 sobre 2 a la 3 por 1 a la 2 por 2 a la 2. Y eso sería, pues, 1 a la 3 es 1, 2 por 2 4, 4 por 2 8, 2 a la 3 8, por 1 a la 2 1, sobre 2 por 2 4, que sería 2 a la 2. Entonces, esto sería igual a 1 por 1, 1 sobre 8 por 4.
Es decir, bueno, vamos a recordar toda la ecuación. La primera parte de la ecuación, o la ecuación completa, es f de x igual a nx que multiplica a p por x por 1 menos p por n menos x, ¿cierto? Entonces ya hicimos esta parte, Entonces sabemos que esta es la probabilidad. Desde el inicio del video sabemos cómo hallar una probabilidad de variables discretas, que fue el ejemplo de la moneda, porque solo hay 2 intentos. ¿Sí? En el caso de la moneda, pues la probabilidad es 1/2. Entonces hallamos esta parte con, vamos a recordar rápidamente, es igual a n factorial sobre x factorial por n menos x, todo esto factorial, que eso nos daba 10, y toda esta parte nos daba 1 sobre 32. Es decir, que si reemplazamos esto acá, es decir, esto lo traemos acá y esto acá, el resultado final sería, para esas características de lo que pensamos, sería 10 sobre, es decir, si esto es 10, es 10, y si esta parte es 1 sobre 32, pues el resultado es 10 sobre 32. ¿Sí? Ese sería, digamos que, mi resultado. Muchachos, entonces el capítulo termina con 2 tipos de distribución de probabilidad adicionales, que es la distribución de probabilidad Poisson y la distribución de probabilidad hipergeométrica. ¿Sí? Estas 2 tipos de probabilidad, pues no los vamos a describir ahorita. La idea es que ustedes puedan participar en un acompañamiento que se va a hacer desde este acompañamiento que les ofrece a ustedes la universidad. Los días viernes a las 6 de la tarde voy a estar vía web, por si necesitan, digamos, que entender para sus trabajos, para sus proyectos, estos 2 tipos de probabilidad. Ahí voy a estar para cualquier pregunta. No lo voy a desarrollar para no hacer este video pues muy extenso, y la idea es que ustedes también lo consulten y nos veamos, si desean así, el viernes a las 6 de la tarde vía web. Yo les estaré comunicando ahí por la plataforma por qué canal será. ¿Listo? Entonces son 2 cositas que nos hace falta ese capítulo, y vamos a pasar al siguiente capítulo, que de ahí solo vamos, de ahí vamos a revisar lo que es la distribución de probabilidad normal, que es un tipo de distribución importantísima, de las más usadas para todo. ¿Sí? Todo el capítulo está dedicado casi a ese tipo de probabilidad. Entonces ya seguimos.